Esta vez, en lugar de tratar incidentes históricos, explicaré sobre los pueblos japoneses. Puede que no sea muy interesante, pero espero que me sigan hasta el final. Los avances tecnológicos desde la revolución industrial han diversificado las ocupaciones de nuestra raza humana. Sin embargo, incluso al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el 50% de nuestros antepasados se dedicaba a la agricultura. 80 años antes, al final del periodo Edo, el 90% de la población vivía de la agricultura. Sí, la historia de la humanidad está hecha de pueblos. Incluso hoy en día, las personas de distintos países tienen sus propias personalidades. Creo que la gente en Occidente tiene tendencia a exponer claramente sus opiniones y dejar claras sus conclusiones. En Japón, en cambio, existe la cultura de la adivinanza. En la conversación japonesa, hay muchas expresiones que utilizan palabras algo ambiguas y dificultan la comprensión de la conclusión. Sin embargo, el receptor de la conversación puede ser capaz de entender el significado oculto de las palabras y comunicarse bien con la otra parte. Esto puede deberse en gran medida a la naturaleza de la lengua lingüística, pero también en gran medida a la naturaleza del pueblo en el que vivía la gente. En qué tipo de aldea y con qué estilo de vida vivían los antepasados de su país. A partir de este número, trazaremos la historia de las aldeas japonesas desde el periodo Yayoi hasta el periodo Edo. Sin embargo, existen pocas descripciones de las aldeas antiguas, y lo que sabemos de ellas no es gran cosa. En este número, presentaremos brevemente la historia del Japón antiguo. En un vídeo anterior hablamos del periodo Jomon, que duró más de 10.000 años. Durante el periodo Jomon, la gente seguía viviendo de la caza y la recolección. Por ello, no acumulaban riquezas y vivían una vida pacífica sin diferencias entre ricos y pobres. Entonces, hace 3.000 años, se introdujo el cultivo del arroz desde China continental. El cultivo del arroz se extendió por todo el país, marcando el inicio del periodo Yayoi. La creación de arrozales requiere mano de obra. Por eso los asentamientos del periodo Yayoi se hicieron más grandes que los del periodo Jomon. El arroz, que podía conservarse, marcaba la diferencia entre ricos y pobres. Los que tienen cosas han llegado a tener mucha voz y poder. Surgieron personas en posiciones de liderazgo. Con el tiempo, se convirtieron en el poder de la aldea. Además, el arroz que se podía almacenar se convirtió en una fuente de conflictos. Los huesos humanos excavados en este periodo muestran un fuerte aumento en el número de huesos que se cree que fueron dañados. Como resultado, las aldeas del periodo Yayoi empezaron a asentarse en terrenos más altos, a cavar zanjas y a construir vallas para protegerse aún más de los ataques enemigos. Las aldeas empezaron a luchar entre sí y a crear fuerzas cada vez mayores. Esta fuerza mayor acabaría creando un país. La primera mención de Japón aparece en el libro de historia china, el libro de los Han posteriores. Es la primera mención de Japón que aparece en la historia. Se dice que un enviado de Japón llegó a Han para rendir tributo. En la isla de Shiga, en Fukuoka, Japón, se encontró un sello de oro que confirma que esta descripción era correcta. Esto indica que el rey era reconocido como rey de Japón por las grandes potencias de China, y es señal de que el rey intentaba que este país fuera superior a los demás. Con el paso del tiempo, hacia la segunda mitad del siglo II, se describe Japón en un libro chino llamado Weizi. Se dice que en aquella época, Japón se encontraba en un estado de gran agitación, ya que varias naciones luchaban entre sí. Se dice que la paz llegó a Japón cuando se formó un gobierno de confederación con Himiko de Yamataikoku a la cabeza. Himiko era mujer y hechicera. Todavía se debate en qué parte de Japón existió la Yamataikoku. Algunos dicen que se encontraba en la región de Kyushu, mientras que otros afirman que el Yamataikoku estaba situado en la región de Kinki, y más tarde se convirtió en el régimen Yamato. El mensajero ofreció esclavos como tributo a China, lo que sugiere que había una clara diferencia de estatus dentro del país. Luego, a mediados del siglo III, se reconoce la aparición de un rey poderoso. Fue la aparición de tumbas gigantes. Los reyes hacían construir enormes tumbas como forma de demostrar su poder. Este fue el comienzo del periodo Kofun. En esta época, los conflictos en diversas partes de Japón estaban llegando a su fin, y surgió un gran régimen. Este es el régimen del emperador que continúa hasta nuestros días. El 15 emperador Ojin es el único de cuya existencia se tiene certeza en la actualidad. Se cree que fue una figura de finales del siglo IV o principios del V. En este periodo, podemos ver que muchas personas emigrantes llegaron a Japón desde China y la península coreana. Fue un periodo de grandes cambios en el modo de vida japonés. Se introdujeron en Japón tecnologías para construir tumbas Kofun, refinar el hierro y muchas otras cosas. También fue durante el periodo Kofun cuando se introdujo la escritura.
En el siglo IV, el régimen de Yamato se convirtió en una gran potencia, y se sabe que participó en guerras extranjeras. El monumento de Wangaeto, en Corea, afirma que Goguryeo y Japón se enfrentaron debido a la creciente influencia nipona en la península coreana, y a su toma de Baekje de Corea como vasallo. Esto indica que el régimen de Yamato era lo suficientemente poderoso como para unificar casi todo Japón en aquella época y tener bases en ultramar. Sin embargo, me resulta difícil de creer que pudieran haber enviado un gran número de soldados a la península coreana para hacer la guerra en ultramar en aquella época. La comunidad académica coreana parece negar que hubiera territorio japonés en Corea. En el siglo VI, el régimen de Yamato experimentó un importante crecimiento, pasando de ser un gobierno local a uno nacional. Poderosos clanes como los Monobe, Otomo y Soga se involucraron en la administración del gobierno, y este se convirtió en un gobierno fuerte. Por esta época, se introdujo el budismo desde Corea. El clan Soga, pro-budista, y el clan Mononobe, anti-budista, se enfrentaron violentamente, y el clan Soga, pro-budista, ganó la batalla. Como resultado, el clan Soga ganó tanta autoridad que incluso superó al emperador. El emperador Sōsun fue asesinado por el clan Soga. Se convirtió en el único emperador en morir asesinado. El clan Soga fue asesinado por Kamatari Nakatomi, más tarde clan Fujiwara, y el emperador Nakatayo, más tarde emperador Tenchi. El régimen Yamato, que había sido una coalición de poderosos clanes y emperadores, renació como un estado centrado en el emperador a partir de este momento. Esto se conoce como la Reforma Taika. Fue también en esta época cuando comenzó a utilizarse el nombre de Era-gen, siguiendo el ejemplo de los chinos. He intentado explicar el flujo de acontecimientos hasta el periodo Asuka de forma bastante general. Las explicaciones sobre la vida de las personas se tratarán en la próxima historia a partir del periodo Ara. Si te ha gustado, suscríbete al canal y haz clic en el botón me gusta.